Hola, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a esta clase de Economía Pública en el marco del Foro de Desarrollo Económico Lambayeque 2021. Mi nombre es Teodoro Crisólogo y el día de hoy vamos a discutir algunos conceptos básicos de economía pública que pueden ser de su interés. Pueden dejar por si acaso sus preguntas acá en el chat, en la parte de Q&A, y que yo con gusto las voy a poder responder hacia el final de la presentación. Entonces, para poder empezar una vez, vamos avanzando. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de hablar de economía pública es, es tratar de abordar los problemas desde una perspectiva en la cual nosotros nos preguntemos, ¿qué es una buena política pública? ¿Qué es lo cuáles son las características acerca de lo que hacemos desde diferentes ámbitos de política que caracterizan a una buena política, ¿no? Y normalmente cuando hablamos nosotros de economía desde el punto de vista privado, nosotros nos referimos principalmente a que en el sector privado una buena política es aquella que permite maximizar los beneficios, ¿no? Maximizar las ventas de tal manera en que uno pueda tener la mayor utilidad posible o también pueda tener los menores costos posibles con tal de darle la mayor rentabilidad a su negocio. Pero ¿cómo nosotros evaluamos esto en el sector público? ¿No? ¿Qué es lo que hace finalmente que una política sea buena? ¿No? Que piense en el bienestar de todos, en el bienestar solo de algunos, en el bienestar de los que menos tienen o de los que más tienen, y bueno, a lo largo de la historia han habido tres corrientes que han tratado de responder a estas interrogantes, ¿no? O sea, de ver cuáles, digamos, cuáles son las características que permiten denominar a una política como una buena política pública, ¿no? Una de las primeras corrientes que comenzó a surgir para poder responder esta interrogante fue el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo fue una corriente promovida por las obras de Jeremy Bentham y también de John Stuart Mill, y lo que proponen en realidad acá es maximizar la felicidad o el bienestar agregado de la población, ¿no? Cuando se hacen políticas públicas, normalmente se utiliza ese enfoque, pues consideramos a cuántas personas vamos a beneficiar con esta política, qué tan contentos van a estar los beneficiarios o los usuarios de los servicios que se van a crear, que se van a proveer, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, los comparamos y vemos cuánto se va a incrementar la sociedad, cuánto se va a incrementar la satisfacción o el beneficio de la sociedad en su conjunto. Siguiente corriente que encontramos en la literatura tiene que ver con el egalitarismo, ¿no? O también conocido como rolsianismo. Eh, Fue en su primer momento promovida por John Rawls, y esta corriente de pensamiento propone no necesariamente incrementar la utilidad de toda la economía o de toda la sociedad en su conjunto, sino que seamos cada vez más iguales, ¿no? Que tratemos siempre de incrementar la utilidad de los que tienen menos recursos, ¿no? Entonces, la idea de esta corriente es que el bienestar de la sociedad se define en función, en función del bienestar de la persona que menos recursos tiene, la persona más pobre, la persona más vulnerable, la persona, digamos, que está ubicada en la parte más pequeña de la distribución, ¿no? Por lo tanto, un incremento en el bienestar de dicha persona, de la persona con menos recursos, es justamente la que va a mejorar el bienestar de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Esto no significa que no habrá compensación alguna para la sociedad si es que existe, si es que existe un aumento en el bienestar de una persona que tiene más recursos, una persona con más dinero, ¿no? A costa de la disminución de la utilidad de una persona más pobre. Eh, Sino que más bien eso no significa que el bienestar de la persona adinerada debe reducirse o permanecer, digamos, inalterado. De hecho, la idea justamente de esta corriente de pensamiento es de que también se va a ver incrementado el bienestar de la persona pobre al momento de que las personas de mayor ingreso
también incrementen su bienestar. Entonces, por lo tanto, ambas utilidades pueden ser consideradas más que como bienes sustitutorios, sino más bien es como bienes complementarios, ¿no? Y la tercera corriente para identificar una buena política pública o para identificar qué tan buena o mala es una política pública es justamente el liberalismo, que prácticamente defiende la idea de que somos libres y que somos propietarios de todos nuestros recursos y que por lo tanto somos propietarios de lo que nuestros recursos producen o pueden llegar a generar en la sociedad. Entonces, por lo tanto, este tipo de pensamiento considera, por ejemplo, que cuando pagamos impuestos, el gobierno, para que el gobierno pueda redistribuirlo a través de programas sociales o de obras públicas, ¿no? Está atentando contra nuestra libertad, ¿no? ¿Y por qué está atentando nuestra libertad? Porque nos está quitando recursos que nosotros mismos hemos producido y para los cuales nosotros hemos trabajado y sin embargo se los estamos dando a alguien más, ¿no? Estas tres corrientes nos deberían dar una orientación hacia qué debemos aspirar cuando diseñamos o cuando estamos a punto de implementar una política pública, ¿no? Deberíamos dar más libertades a las personas, deberíamos hacerlas más iguales o deberíamos tratar de hacer más felices a toda la sociedad en su conjunto. Cuando pensamos en políticas públicas, en realidad se debe razonar sobre, digamos, el paraguas conceptual que uno quiere utilizar para poder interactuar con su público usuario, ¿no? Con quienes van a ser finalmente los que se beneficien de los servicios que vamos a implementar con la política, ¿no? Por eso es que siempre cuando diseñamos una política pública tenemos que pensar en qué tipo de sociedad la estamos implementando. ¿La estamos implementando en una sociedad más liberal, en una sociedad más progresista, ¿no? O sobre una sociedad que busca el bienestar común de manera general, ¿no? Y lo que en realidad se deriva de toda esta discusión es de que no necesariamente hay un enfoque que esté bien o que esté mal, sino de que más bien ayudan más o menos a adaptar una política pública hacia finalmente el tipo de sociedad que uno tiene o sobre el cual uno va a desarrollar políticas, ¿no? Entonces, más que decirte si está bien o si está mal una buena política pública, estas corrientes de pensamientos nos ayudan más bien a adecuar el tipo de políticas a las preferencias y la realidad que enfrentan día a día los agentes económicos. Entonces, le quería dar más o menos esta introducción para que nos situemos en un contexto histórico, ¿no? Un contexto en el cual eh, múltiples investigadores, múltiples académicos han desarrollado una serie de corrientes para poder entender por qué es que finalmente tenemos que estudiar a la economía pública, por qué tenemos que estudiar la necesidad de desarrollar buenas o malas políticas públicas, ¿no? Entonces, eso es más o menos de lo que va a tratar la clase de hoy, ¿no? La clase de hoy tiene tres grandes puntos. El primero de ellos es que vamos a tocar algunos tópicos pequeños acerca de lo que consiste la economía del bienestar. Después vamos a revisar de qué trata el rol del Estado cuando se justifica que pueda intervenir dentro de la economía de acuerdo a la literatura y de acuerdo a la teoría. Y finalmente vamos a tratar de aplicar estos conceptos de economía del bienestar y rol del Estado en un desafío práctico de política que actualmente consideramos que enfrenta el país. Entonces, pasemos a la economía del bienestar. Cuando hablamos de la economía del bienestar, existen algunos conceptos claves que hay que tener y hay que tomar en cuenta. Nos interesan principalmente, digamos, estos tres conceptos: bienestar, eficiencia y distribución. Bienestar es básicamente el grado de satisfacción que un agente económico puede llegar a adquirir, a sentir, por el hecho, digamos, de generar transacciones dentro de una economía, ¿no? Uno puede ser, digamos, un consumidor, puede ser un productor, y de alguna manera cada uno de ellos te puede generar algún grado de utilidad, algún grado de satisfacción. Eso es lo que nosotros consideramos bienestar.
Por otro lado, la eficiencia de la economía, eh, cuando hablamos de eficiencia, estamos en realidad refiriéndonos a cuánto producimos como sociedad, ¿no? A qué tan grande es la torta que todos en conjunto podemos llegar a producir, ¿no? Por otro lado, la distribución es cómo cortamos esa torta, cómo cortamos ese pastel para ver a quién le toca qué parte, a quién le toca qué pedazo, ¿no? Y si regresamos un ratito a las corrientes iniciales que nosotros habíamos comentado al inicio, eso está relacionado a si queremos hacer, por ejemplo, el pastel más igual, ¿no? Entre todos, ¿no? De acuerdo a lo que, por ejemplo, decía el egalitarismo, ¿no? Este, o si, por ejemplo, queremos hacer un pastel mucho más grande para todos, ¿no? O queremos permitir más bien de que haya un pastel que sea dividido de una manera muy desigual o muy diferente en las tajadas que le toca a cada uno, ¿no? Y para hablar de bienestar, o para hablar de la economía del bienestar, los economistas normalmente recurrimos y utilizamos curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son las que pueden ver acá en la pantalla, son estas líneas rojas, que se van a entender mucho mejor por qué se llaman así cuando desarrollemos este ejemplo. En este ejemplo tenemos a Juan, ¿no? Juan es un niño al que le gusta comer, como casi a todos nosotros. Es un niño al que le gusta principalmente comer panes con pollo y hamburguesas, ¿no? Entonces es un niño que tiene que escoger entre ambas. Y lo que vemos en realidad en la línea roja es justamente su curva de indiferencia. Y este se llama así porque la curva muestra todos los puntos, todas las combinaciones posibles de hamburguesas y panes con pollo que a Juan le brindan el mismo nivel de utilidad, ¿no? Le otorga el mismo nivel de bienestar. Por ejemplo, en el punto A, Juan puede llegar a consumir 5 hamburguesas y 2 panes con pollo. Eh, Y de acuerdo a lo que nos dice esta curva, es de que a Juan tener 5 hamburguesas y 2 panes con pollo le da el mismo nivel de utilidad que tener una hamburguesa y 6 panes con pollo, que es lo que tiene en el punto B, ¿no? Juan es indiferente entre ambas combinaciones, entre ambas canastas de productos, tanto en el punto A como en el punto B. Todas las combinaciones que se generan a lo largo de esta curva roja, de esta línea roja, le generan la misma utilidad o satisfacción a Juan. Por lo tanto, no existe diferencia entre A y B, son indiferentes, por lo tanto, son iguales para Juan. Y de ahí es donde viene, digamos, el nombre de curvas de indiferencia, ¿no? De justamente del hecho de que todos los puntos y todas las combinaciones que puedan surgir a lo largo de toda esta curva son indiferentes para el agente económico que está escogiendo entre ambos bienes, ¿no? En este caso hemos escogido a Juan, ¿no? Un niño que le gusta comer hamburguesas y panes con pollo. Pero lo que tiene que quedar claro de la economía del bienestar es que las personas no tienen una sola curva de indiferencia, sino más bien tienen varias, tienen infinitas curvas, tanto para arriba o tanto para abajo o tanto hacia la derecha o tanto hacia la izquierda, como mejor lo prefieran ver. Y como les había anticipado, como economistas siempre asumimos que tener más siempre nos va a dar un mayor grado de utilidad, ¿no? Entonces, cualquier curva que esté más a la derecha o que esté más por encima de la curva roja inicial que teníamos en el ejemplo anterior, eh, siempre le va a generar una mayor utilidad al agente económico, en este caso a Juan, que le gustan las hamburguesas y los panes con pollo, ¿no? Entonces, mientras las que están por arriba le generan un mayor grado de utilidad, las que están por abajo le generan un menor grado de utilidad. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? En el punto A, Juan consume 5 hamburguesas y 2 panes con pollo, y en el punto B consume una hamburguesa y 6 panes con pollo.
¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el punto C? En el punto C, Juan tiene una mayor utilidad consumiendo menos hamburguesas, pero consumiendo la misma cantidad de panes con pollo. Lo que sucede en realidad es de que Juan, al desplazarse hacia el lado derecho del plano, lo que obtiene es un mayor grado de utilidad al consumir una cantidad similar de panes con pollo y una ligera unidad menos de hamburguesas, ¿no? Lo que se deduce en todo caso de este gráfico es que C es preferible a A y a B porque le brinda un mayor grado de utilidad a Juan, ¿no? Entonces, la utilidad práctica de las curvas de indiferencia es que nos permite saber qué canastas le dan una mayor utilidad y una mayor satisfacción a las personas y nos permiten modelar y hacer distintos ejercicios, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos utilizado esto para ilustrar cuál es el concepto de bienestar de una persona a partir del consumo de diferentes bienes o de la combinación de diferentes canastas de consumo, ¿no? Para hablar de eficiencia, que son los otros conceptos que teníamos adelante, y también distribución, tenemos que agregar a una persona más dentro de la sociedad, ¿no? Este, y para agregar una persona más dentro de la sociedad, en este caso vamos a llamar a Ana. Ana es la hermana de Juan, ¿ya? Imaginemos por un momento de que tanto Juan como Ana van al mismo colegio, porque son hermanos, y llegan a su casa después del colegio y sus papás le dicen que han preparado 10 hamburguesas y que han preparado 10 panes con pollo para poder comer en el almuerzo. Entonces, como cualquier chico o chica que le gusta comer, tanto Ana y como Juan, van corriendo hacia la cocina para coger la mayor cantidad de panes con pollo, de hamburguesas que se pueda, pero Ana es más viva y distrae a Juan con una táctica antes de poder llegar a la cocina y logra coger 8 hamburguesas, perdón, 8 panes con pollo y 5 hamburguesas en el punto A, ¿no? Recordemos de que el punto A lo que ilustra es la combinación de bienes entre panes con pollo y hamburguesas, y en este caso el eje horizontal se mantiene como ilustrando las unidades de hamburguesa que pueden llegar a consumir tanto Juan como Ana, y el eje vertical ilustra la cantidad de panes con pollo que pueden consumir tanto Juan como Ana. Entonces, en ese punto A, lo que sucedió fue de que Ana pudo coger 8 hamburguesas, perdón, 8 panes con pollo y 5 hamburguesas, mientras que Juan pudo solamente coger 5 hamburguesas y 2 panes con pollo. Eh, es esta justamente una distribución, una situación eficiente para ambos, ¿no? Para ambos agentes, tanto para Juan como para Ana. Si nos ponemos a analizar en realidad las curvas de indiferencia, nos vamos a dar cuenta que tal vez no es así, ¿no? Acordémonos de que antes habíamos dicho de que cualquier punto por encima de la curva de indiferencia va a ser siempre preferible a los puntos A y B, y los puntos por debajo van a ser siempre menos preferibles que los puntos A y B. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en realidad hay espacio para que tanto Ana como Juan puedan incrementar su bienestar, ¿no? Puedan, en este caso, mejorar la eficiencia, hacer más grande el tamaño del pastel para, bueno, en este caso de las hamburguesas y de los panes con pollo para cada uno de ellos, ¿no? Es decir, si nos ponemos a analizar bien, nos vamos a dar cuenta de que gráficamente podemos ver que ninguno de los dos ha alcanzado la mayor satisfacción posible, ¿no? Por ejemplo, ellos podrían intercambiar hamburguesas y panes de tal manera en que puedan llegar al punto B, que está por encima de la curva roja de Juan y que está por encima de la curva verde de Ana. Entonces, a ambos les va a convenir intercambiar tanto panes y hamburguesas como para poder llegar hasta ese punto. A Juan le convendría, por ejemplo, darle hamburguesas a Ana a cambio de panes con pollo hasta llegar a ese nuevo punto en donde los dos tienen un mayor grado de satisfacción, tienen un mayor bienestar.
¿no? Lo que nos dice la teoría económica es que Ana y Juan van a intercambiar hamburguesas y panes con pollo hasta que sus curvas de indiferencia se crucen y se intersecten en una tangente. ¿Y qué es la tangente? La tangente es justamente la intersección de un único punto en ambas curvas de indiferencia, ¿no? En este caso es el punto en donde Juan tiene 3 hamburguesas. Sí, 3 hamburguesas y 4 panes con pollo, y es el punto en el que Ana tiene 6 panes con pollo y 7 hamburguesas. En este punto, lo que tiene que quedar claro y lo que creo que es más relevante como conclusión de todo este análisis es de que no puede, por ejemplo, Juan incrementar su satisfacción a menos que le robe algunos panes a Ana, y lo mismo Ana, ¿no? No puede incrementar su bienestar sin robarle unos cuantos panes o quitarle unos cuantos panes a Juan. Entonces, a esto se le conoce en economía como el óptimo de Pareto. Es el punto en el cual ninguno de los dos agentes que viven en esta sociedad ficticia de amantes de panes con pollo y hamburguesas puede incrementar su bienestar sin perjudicar a la satisfacción del otro consumidor, ¿no? Este punto de aquí sí vendría a ser un punto eficiente, un, un punto en el que nosotros, en el que, mejor dicho, tanto Juan como Ana logran alcanzar su máximo bienestar posible, ¿no? Entonces, justamente lo que vemos más adelante son todas las series de combinaciones posibles que se pueden llegar a tener de puntos eficientes entre Juan y Ana, ¿no? Vemos, por ejemplo, que no solamente estos son los únicos puntos eficientes, dados los niveles de consumo que pueden tener tanto a Juan como a Ana en el caso de las hamburguesas como en los panes con pollo, ¿no? Vemos de que también hacia el lado derecho Ana puede incrementar su consumo, perdón, Ana puede disminuir su consumo tanto de panes con pollo como hamburguesas, pero seguir teniendo un nivel de utilidad relativamente eficiente comparándolo con el nivel de utilidad de Juan, ¿no? Entonces, lo que denominamos en economía del bienestar como una curva de contrato es de que todas las combinaciones posibles de los puntos eficientes entre las curvas de indiferencia de ambos agentes van a generarle el mismo nivel de bienestar y van a poder generarle también el mismo nivel de eficiencia y distribución de los recursos, ¿no? Entonces, más o menos ahí es donde llegamos a terminar con la primera parte de la clase de hoy, justamente tratando de terminar de analizar lo que tiene que ver con las curvas de indiferencia y cómo nos ayudan esto a entender conceptos como el óptimo de Pareto, el bienestar, la eficiencia y también la distribución dentro de una economía. En este caso hemos considerado una economía ficticia, eh, en donde a la mayoría de personas les gusta los panes con pollo y las hamburguesas. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat para poder justamente ser absueltas o respondidas hacia el final de la presentación. Ahora, el segundo tema de la clase de hoy es justamente analizar cuáles son las funciones del Estado y cuándo se justifica que el Estado intervenga en la economía y qué argumentos hay detrás de esto. Y la literatura económica trata justamente de agrupar o sistematizar los argumentos detrás de la intervención estatal a través de 3 grandes grupos, ¿no? En el caso, digamos, hay una primera parte de argumentos que van por el lado de que el Estado tiene que cumplir una función de estabilización en la economía en periodos de crisis. Después también hay otra corriente o otra serie de investigaciones en las cuales se justifica que el Estado intervenga cuando tiene que redistribuir, cuando hay problemas de inequidad, cuando hay problemas, digamos, de que los recursos no se están distribuyendo de la manera más adecuada. Y tercero, el otro argumento que se utiliza para saber
si el Estado tiene que intervenir o no, es frente a fallas de mercado, a través de las cuales el Estado tiene que cumplir la función de asignar los recursos de tal manera en que corrija las distorsiones que se pueden generar en cada uno de los mercados que existen en una determinada sociedad. Entonces, vamos a entrar primero a la función de estabilización de la economía. Y la función de estabilización de la economía proviene principalmente del trabajo de John Maynard Keynes, ¿no? Y propone en realidad él con su producción literaria y con su producción académica que el Estado debe intervenir cuando la economía se está enfriando o está creciendo poco. ¿No? Es decir, que reactiva el dinamismo del crecimiento de la economía, del crecimiento de la producción, a través de mayor gasto o de inversión desde el gobierno. ¿No? Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a que la política económica, desde la concepción de John Maynard Keynes, tiene que ser contracíclica, ir en contra del ciclo, es decir, si el ciclo va para abajo, si es que nos encontramos, digamos, en una caída del PBI, el gobierno tiene que invertir o gastar más, ¿no? Y por el contrario, si el ciclo va para arriba, todo el mundo tiene trabajo y está generando más ingresos, lo que tiene que hacer el Estado, lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que, el rol del sector público es ahorrar, ¿no? Como se dice, como dicen en lenguaje más sencillo, guardar pan para mayo. No, guardar pan para gastarlo justamente cuando la economía le está yendo mal. ¿No? Esta función de balance y equilibrio justamente es una de las primeras razones que encuentran los académicos y los economistas para poder justificar la intervención del Estado en la economía. ¿No? Y ahora, ¿cuánto se tiene que gastar cuando la economía le está yendo mal? ¿Se tiene que gastar mucho o poco? Y la respuesta aquí siempre va a ser, digamos, un rotundo depende, ¿no? ¿Y de qué depende? De según cómo se encuentren las finanzas públicas, ¿no? De cada gobierno. No, no son las mismas las finanzas públicas de un país avanzado, ¿no? Que a las que un país, digamos, de bajos ingresos. No son las mismas las finanzas públicas de un país que tiene diversificadas sus fuentes de producción a otros países en los cuales están concentradas, por ejemplo, solamente en algún tipo de producto en particular. ¿No? Aparte de eso, también depende mucho del grado de capacidad que tenga el gobierno para poder asumir deudas a futuro. ¿No? Y esto lo pongo sobre la mesa porque Perú es justamente una de las economías en América Latina que más disciplina fiscal ha mostrado durante los últimos 20, 25 años, ¿no? Y esta disciplina fiscal y esta responsabilidad en el ámbito del gasto público le ha permitido justamente el año pasado desplegar uno de los planes económicos contra el COVID-19 más grandes de todas las economías emergentes de todo el mundo. ¿No? En el gráfico de la derecha pueden observar justamente un gráfico de dispersión en el cual se grafica en el eje horizontal a la deuda pública del gobierno general y en el eje vertical al paquete fiscal, al tamaño del paquete fiscal como porcentaje del PBI que ha desplegado cada uno de los países, de los principales países emergentes. En este caso consideramos a 50 países emergentes, con información que ha sido provista por el Fondo Monetario Internacional. ¿No? Entonces, lo que vemos acá es de que existe una relación inversa entre los niveles de deuda pública y el tamaño del paquete fiscal que ha podido desplegar cada uno de los países para poder hacer frente a las consecuencias económicas y sanitarias del COVID-19. Lo que vemos aquí en realidad es de que Perú es una de las economías que menor nivel de deuda pública como porcentaje del PBI, mucho menos que el promedio de las economías emergentes. En realidad, en el 2019, Perú tenía menos de 30% del PBI como deuda pública, ¿no? Y eso le ha permitido desplegar un paquete fiscal contra el COVID-19 de aproximadamente 20 puntos del PBI, que ha sido el más grande, o al menos uno de los más grandes, no solamente de los países emergentes, sino de todo el mundo.
¿no? Ha estado prácticamente al mismo nivel de una economía avanzada, como por ejemplo Francia, que por ejemplo Alemania, eh, y eso justamente le ha permitido poder estabilizar parcialmente la caída que hemos tenido en el Producto Bruto Interno el año pasado. Es decir, si es que no desplegábamos, mejor dicho, si es que no teníamos esos niveles de deuda pública en niveles bajos y si es que eso no nos permitía acceder a fuentes de financiamiento que nos permitieron desplegar un paquete fiscal sumamente expansivo y muy grande, de casi 20 puntos del PBI, la caída que hubiéramos tenido el año pasado de 11 puntos del PBI hubiera sido sustancialmente mayor, ¿no? Entonces, lo que vemos justamente en el gráfico de la izquierda es el grado del impulso fiscal que logró desplegar el gobierno el año pasado, como porcentaje del PBI de largo plazo. Es decir, de que el PBI de largo plazo en el 2020 hubiera sido 1.8 veces menos si es que no hubiéramos podido desplegar este impulso fiscal que desplegamos gracias a los niveles bajos de deuda pública que hemos podido tener ya en los últimos años y a la responsabilidad de las finanzas públicas que se han tenido tanto para poder salvaguardar los ingresos en épocas de vacas gordas y para poder también ahorrar eso para los periodos en los que estemos relativamente mal, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con la función de estabilización de la economía. La función de redistribución, por otra parte, es otra de los argumentos que se utilizan para justificar la intervención del Estado en la economía, ¿no? El mercado, por más bondades que pueda tener en muchos casos, no siempre nos va a llevar a una situación que sea equitativa o justa en cuanto a la redistribución de los recursos, ¿no? A la distribución o asignación de los impuestos o también de los bienes o productos que existen en toda la economía, ¿no? Entonces, una función del Estado a través, por ejemplo, de programas sociales como los que vemos en la pantalla es recoger impuestos de las personas y empresas que generan mayor riqueza y que tienen mayores recursos para distribuirlos a las personas que tienen menos recursos o que se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad, ¿no? La manera más típica de hacerlo es justamente a través de impuestos, ¿no? La manera de redistribuir riqueza es justamente la más recurrente a través de impuestos, ¿no? A primera vista, esto pareciera que no debería afectar a la eficiencia de la sociedad en su conjunto, eh, porque digamos que si le quitamos 100 soles a una persona eh, con bastantes recursos y se los damos a una familia de bajos recursos, eh, el país no va a ganar, digamos, ni va a perder. No, pero en la práctica la discusión siempre viene más por el lado de qué tanto, qué tanto este mecanismo de redistribución estaría llevándonos a una situación en la cual se sacrifica eficiencia, ¿no? Por distribución, por equidad. ¿No? Esos 100 soles que, por ejemplo, se recaudan como impuestos no necesariamente van de manera completa o de manera íntegra hacia las personas de menores recursos, ¿no? A las personas que lo más lo necesitan. ¿Por qué? Porque todo esto, la función de redistribución implica justamente que hay un sacrificio, hay un costo administrativo de poder lograrlo. Entonces, esos 100, ¿no? Que le hemos quitado, bueno, que el Estado ha recaudado para poder crear estos programas sociales, no siempre llegan de manera íntegra como 100 a otro lugar. ¿No? Entonces, en general, justamente la discusión económica, en el caso de la función de redistribución del Estado, es justamente en que hasta qué punto nosotros llegamos a sacrificar eficiencia por tratar de tener una sociedad más equitativa, tener una economía que redistribuya mejor la riqueza. La evidencia empírica en realidad nos dice que esto no necesariamente es así, ¿no? Sino que depende mucho del contexto y de las formas de distribución de las transferencias, ¿no? De los programas sociales, ¿no? En primer lugar, justamente hay un sacrificio
porque el Estado, así sea uno el más eficiente, siempre va a incurrir, como les comenté, en gastos o costos para poder realizar sus tareas de redistribución, ¿no? Por ejemplo, poner oficinas, contratar agentes sociales comunitarios, o incluso instalar un ministerio, ¿no? Como sucedió en el 2011, para poder, digamos, optimizar la calidad de los programas sociales. Se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? O un organismo que se encargue, por ejemplo, de recaudar los impuestos, ¿no? Como es el caso de la SUNAT, que fue creada justamente en la década de los 90 para poder optimizar la función recaudatoria del Estado, ¿no? Un segundo sacrificio es cuando ocurre una gestión inadecuada de los recursos, por ejemplo, ¿no? El sol que se recauda de mayores ingresos finalmente no llega a las personas de menores ingresos. Eh, no llega a estas personas a través de mejores inversiones o a través justamente de servicios óptimos para estas personas de menores recursos, ¿no? Y justamente otro de los costos o otro de los sacrificios que se pueden materializar a partir justamente de esta función de distribución es justamente el problema vinculado a la corrupción y a las filtraciones de los programas sociales, ¿no? Bueno, no de los programas sociales, sino en realidad de todo gasto e inversión pública, dentro de los cuales los programas sociales pueden estar incluidos, ¿no? Hemos visto, ¿no?, de que la corrupción le quita más o menos le cuesta más o menos al país cerca de 23.000 millones de soles al año, ¿no?, según estimaciones de la Contraloría. Entonces eso siempre uno lleva a pensar, estamos sacrificando eficiencia por tratar de lograr la equidad. ¿No sería mejor de que tal vez una persona pueda, una persona desde el ámbito privado pueda distribuir mejor la riqueza? No necesariamente es así, ¿no? Hay veces en las que hay maneras de controlar, por ejemplo, este tema de la corrupción, ¿no? A través de políticas que busquen justamente una mayor transparencia, que permitan justamente una mayor fiscalización por parte de la ciudadanía en los procesos de licitación, en los procesos de distribución de los recursos, en los presupuestos participativos, ¿no? Y lo mismo en el caso de las filtraciones, ¿no? En el cual se focalicen mejor cada uno de los programas sociales a través de mejores padrones, a través del uso de tecnologías de la información que permitan georreferenciar de una manera más óptima los hogares que son beneficiarios de estos programas. Y así sucesivamente se puede encontrar eh, siempre formas a través de las cuales podemos limitar los aspectos negativos que pueden salir de la función redistributiva que se le puede encontrar al sector público, al gobierno, ¿no? No todo es negativo, ¿no? Al momento de buscar equidad, ¿no? Como les comentaba, ¿no? También puede generarse un mayor bienestar, ¿no? O sea, ese bienestar que se le brinda a una persona por darle las facilidades, por ejemplo, de estudiar con una beca, puede ser incluso hasta imposible de monetizar, ¿no? Al momento de hacer ese análisis de costo-beneficio, o esos desayunos que se les llevan a los niños, justamente a través de los programas Caliwarma, a sus colegios, también esa felicidad que les brindas puede ser prácticamente difícil de cuantificar y que en muchos casos, muchos estudios encuentran de que pueden sobrepasar o pueden, digamos, compensar tranquilamente cualquiera otro de estos costos o estos sacrificios que se puedan brindar o que se puedan generar en el marco de la provisión de los servicios públicos. Eh, lo otro también con la función de redistribución es justamente de que hay mayores beneficios a futuro, ¿no? Por ejemplo, en el programa Juntos, no solamente se le brinda las transferencias a las personas, a las familias, de manera gratuita, sino de que son transferencias condicionadas a que los niños puedan ir a sus chequeos de salud y también a la escuela. Bueno, cuando era época de pandemia, cuando era épocas previas a la pandemia, se trataba de esa manera. Entonces, un programa social finalmente también estaba vinculado a la acumulación de capital humano dentro de una economía, lo cual iba a traer eventualmente beneficios a futuro, ¿no? Entonces, para que valga la pena, como sale ahí en el recuadro de la derecha, la tarea de redistribución del Estado tiene que involucrar justamente un gasto
una eficiencia en el gasto, no un gasto que sea sumamente detallado, sumamente técnico y que se ejecuta a través justamente de inversiones que incorporen criterios técnicos y criterios sumamente orientados al cierre de brechas, no más prioritarias para cada localidad que uno pueda tratar de atender, ¿no? Entonces, eso es un poco la discusión sobre sacrificio entre eficiencia y equidad. Eh, y como para cerrar esa parte, ¿no? Solo, la conclusión es que la función redistributiva se justifica si, solo si, se gastan de la manera más eficiente los impuestos que el Estado recauda. Finalmente, el tercer argumento para justificar la intervención del Estado eh, es para solucionar una falla de mercado, ¿no? La cual significa que los mercados no están funcionando de la manera más eficiente y nos están llevando a una situación que no es óptimo de Pareto, ¿no? A través de la cual no es una situación en realidad en la que estamos perjudicando el bienestar de otros en pos del nuestro, ¿no? Lo que ocurre en estos casos es que los precios no están reflejando los precios relativos de cada bien, claro, de cada producto, no están reflejando la verdadera información del mercado ni de los agentes, ¿no? Hay algo que no está funcionando y que está impidiendo que los recursos se distribuyan de manera óptima, ¿no? Las fallas de mercado que normalmente la literatura encuentra son estas cuatro que ven en la pantalla, ¿no? El monopolio natural, los bienes públicos, las externalidades, los mercados incompletos y asimetrías de información. En el caso de los monopolios naturales, lo que vemos es de que normalmente reflejan una falla en la competencia, ¿no? Los monopolios y oligopolios en realidad reflejan una falla, digamos, en la cual los mercados se encuentran concentrados entre unos pocos operadores o proveedores que ofrecen los bienes y servicios hacia los consumidores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de telefonía móvil se encuentran fallas relacionadas, o bueno, se encontraban fallas relacionadas, a pocos operadores que poco a poco se ha venido expandiendo, ¿no? Pero que justificaba justamente la creación de un regulador, que en este caso es OCIPTEL, ¿no? Ese tipo de mercados por naturaleza tienden a estar concentrados porque en un inicio los costos no necesariamente dan, ¿no? En un inicio se tienen que realizar inversiones grandes para poder llevar, por ejemplo, en este caso, redes telefónicas a cada hogar, ¿no? En la década de los 90, antes incluso en la década de los 80, podía tranquilamente tomar meses para poder alcanzar a tener una línea telefónica, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, con la llegada de más operadores, con la llegada también de nuevas tecnologías, se pudo justamente poder reducir estos costos y brindar de una manera más eficiente cada uno de estos servicios, dentro de los cuales también se unieron más proveedores y comenzaron a generar mucho más competencia, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de servicios como el agua potable. En el caso, por ejemplo, del agua potable, lo que se da es un caso extremo, ¿no? Es un caso de un monopolio natural, ¿no? Que surgen, por ejemplo, que surgen, por ejemplo, porque en realidad no es tan sencillo operar o no es tan sencillo generar las inversiones en tuberías para que puedan haber miles de proveedores del servicio de agua, ¿no? Imagínense lo costoso que tendría que ser estar picando las pistas todos los días. Bueno, en Chiclayo sé que de verdad las pistas no son lo más bonito del mundo, pero imagínense que se tuviera una situación peor, ¿no? Una situación peor en la cual todas las pistas todos los días se estén picando porque va a entrar un nuevo operador de agua potable, no que va a poner una nueva tubería. Eso sería sumamente ineficiente, ¿no? Sumamente ineficiente, ¿no? Entonces, como les decía, en estos casos es más conveniente de que una sola empresa sea la que abastezca el mercado, y en este caso, por ejemplo, en el caso de Chiclayo, ¿no? La EPS, a la cual todos les pagan sus recibos de agua, es EPSEL, ¿no? Justamente cuando se puede proveer competencia, cuando los costos fijos de poder entrar a estos mercados no son tan altos como, por ejemplo, en el caso de la telefonía, ¿no?
sí se puede generar la competencia, ¿no? Ahí es donde se debe promover el ingreso de más actores, de más proveedores, para justamente beneficiar a la economía en su conjunto, ¿no? Y acá les quiero poner un pequeño ejemplo sobre lo que ocurre en el caso del monopolio natural vinculado al agua potable. ¿No? Lo que vemos en el gráfico es la distribución regional de la cobertura y continuidad del servicio de agua potable en cada una de las regiones, ¿no? Entonces, lo que vemos acá son las 25 regiones, incluyendo Lima provincias, y también incluyendo el promedio nacional, ¿no? En el eje horizontal está la continuidad de agua potable, medido el número de horas al día que las familias tienen agua a lo largo del día, y en el eje vertical la cobertura, que es el porcentaje de hogares que tiene acceso a agua, a redes de agua potable. Eh, lo que vemos, por ejemplo, es de que Lambayeque tiene niveles de cobertura que están ligeramente por encima del promedio nacional, ¿no? Superan casi el 90% de los hogares, pero sin embargo, el nivel de continuidad sí está por debajo de del promedio nacional, ¿no? De la bolita roja que está ahí y que representa al Perú, ¿no? De hecho, lo que nos dicen los datos de la SUNASD es que en las zonas urbanas de Lambayeque, los hogares tienen agua con máximo durante 14, 15 horas al día, que eso dista mucho, por ejemplo, de los números de continuidad del servicio de agua potable que existen en otras partes del país, como por ejemplo Lima, Arequipa, incluso Apurímac, ¿no? Eh, entonces, hay muchas veces en las cuales algunos monopolios naturales no tienen el incentivo a mejorar la calidad del servicio, para lo cual justamente existe la necesidad de que el Estado intervenga a través de una regulación mucho más eficiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el caso del agua potable, se creó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento para poder promover de que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y de agua potable mejoren recurrentemente, mejoren continuamente sus indicadores de gestión, como por ejemplo la continuidad del servicio de agua potable en el día, ¿no? Vemos de que esos esfuerzos todavía no son lo suficientemente grandes en el caso de Lambayeque, pero en otros casos sí se ha podido de alguna manera tener un mejor resultado, ¿no? Lo que también tiene que quedar claro un poco antes de pasar a la siguiente lámina es de que los monopolios por sí mismos no son negativos, ¿no? Lo que es negativo en realidad es la posición, el abuso de la posición de dominio que se pueda generar en un mercado monopólico o oligopólico, ¿no? Es por eso que no se tiene que regular a los monopolios per se, la teoría nos dice eso, sino de que en realidad se tiene que regular las potenciales consecuencias económicas que se pueden derivar de él, como por ejemplo lo que les comentaba, ¿no? El abuso de posición de dominio, la colusión de precios, eh, imponer barreras a la entrada, más competidores, entre otras conductas monopólicas que terminan siempre perjudicando al consumidor, ¿no? Por eso es que justamente existen organismos reguladores como Indecopi, que lo que tratan justamente es de velar por el bienestar de los consumidores, en el caso, por ejemplo, de todo tipo de mercados, principalmente en el caso de mercados monopólicos, oligopólicos o altamente concentrados. Otra falla de mercado que surge a partir que surge, ¿no? Es justamente a partir de la provisión de bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos son aquellos objetos o servicios que a los privados no les conviene proveer, en realidad, porque no son rivales y no son excluyentes, ¿no? ¿Y qué son no rivales y qué no son no excluyentes? O sea, en realidad acá siempre es más fácil explicarlo desde la inversa, ¿no? Tal vez la forma más fácil de explicar es entender qué es un bien rival, ¿no? Un bien rival es un bien que es un bien que puede ser utilizado solamente por una persona a la vez, ¿no? Por ejemplo, esta camisa que tengo ahorita es un bien rival porque mientras yo la estoy utilizando, ninguna persona más la puede utilizar,
¿no? Un bien no rival es cuando muchas personas pueden consumirlo, o sea, por el contrario, a la vez y no hay menor problema al respecto, ¿no? Como por ejemplo esta clase de economía pública en la que tenemos varios participantes y no hay problema que nadie más se nos una por nuestra transmisión en Facebook y si hubiera espacio en el Zoom también, ¿no? Sin necesariamente deteriorar la calidad y acceso del mismo, ¿no? Por otro lado, un bien público es no excluyente, ¿no? Y decimos que un bien es no excluyente cuando no podemos separar que alguien consuma o impedir el consumo de alguien de un determinado bien, ¿no? Por ejemplo, el caso de las hamburguesas de la que hablábamos al inicio, en los ejemplos de Juan y de Ana, ¿no? En el caso de una hamburguesa, yo puedo decir que si tú no pagas por la hamburguesa que he preparado, no vas a poder consumirla, entonces por lo tanto es un bien excluyente, ¿no? Entonces, normalmente lo que tenemos justamente como problemas, como ejemplos típicos de bienes públicos, son por un lado el caso de la defensa nacional, o sea, la defensa nacional justamente no es que te vaya a dejar de proteger si es que en algún momento no has pagado un impuesto, ¿no? Este, em, también sucede lo mismo en el caso del alumbrado público, no es de que si no has pagado tu recibo de luz, si no has pagado el recibo de luz vas a caminar por una calle y automáticamente el foco va a identificar de que no has pagado tu recibo de luz o que no has pagado los impuestos y en ese momento el foco se va a apagar, ¿no? O sea, son bienes públicos por naturaleza a los cuales no existe rivalidad y tampoco no son excluyentes, ¿no? ¿Cuál es el problema con los bienes públicos en economía? Que se generan justamente incentivos para que no se provea, porque siempre van a haber algunas personas que no van a poner su cuota y su parte, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el caso de la seguridad de un condominio o de una cuadra, ¿no? Este, Muchas veces, ¿no? Cuando tratamos justamente de recaudar, ¿no? La cuota de la seguridad, del guachimán, lo que sucede finalmente es de que va a haber uno siempre que va a decir, ah, como todos pagan, yo hoy no termino pagando, ¿no? O sea, igual me van a cuidar, ¿no? Y imaginemos de que eso pueda finalmente replicarse en más y más y más vecinos. Finalmente, lo que termina sucediendo es de que hay un punto en el que ya es insostenible y la gente simplemente dice, bueno, chicos, se acabó, ya no tenemos guachimán, ¿no? Ya no tenemos servicio de seguridad, ¿no? Entonces, siempre va a haber, digamos, un polizonte o freerider en el caso de los servicios públicos, ¿no? En los servicios que se tratan de proveer de manera no rival y de manera no excluyente. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? La solución que ha encontrado el gobierno en muchos casos es poder aplicar impuestos de manera general, ¿no? Por eso que tenemos impuestos de todo tipo, ¿no? Impuestos a la renta, impuesto general a las ventas, ¿no? Que es el que prácticamente pagamos cuando consumimos cualquier cosa, desde un caramelo hasta un carro. Este, y así, ¿no? Entonces, en este caso, una de las principales recomendaciones de política que sale de acá es de que hay necesidad de que para proveer mejores servicios públicos hay que luchar siempre contra el tema de la evasión tributaria y pagar siempre nuestros impuestos en el momento en el que la SUNAT nos lo pide. La tercera falla de mercado tiene que ver con las externalidades, ¿no? Las externalidades son aquellos efectos ajenos al sistema de precios que hacen que una transacción entre dos agentes pueda tener repercusiones sobre un tercer agente, ¿no? Que no está necesariamente involucrado en esta transacción. ¿No? El ejemplo positivo, por ejemplo, es la educación, ¿no? Un ejemplo de una externalidad positiva es la educación. Cuando una persona se educa, no solamente beneficia a la persona, sino también al resto de la sociedad, ¿no? Y también hay diversos estudios que demuestran que si tienes a un niño o una niña sumamente estudioso o estudiosa en el salón de clases, sus compañeros también se benefician de ese entorno de mayor aprendizaje porque alientan a que el resto se esfuerce y también mejoren más sus notas, ¿no? Por otro lado, hay ejemplos negativos de externalidades, como por ejemplo fumar cigarrillos o consumir bebidas alcohólicas sin exceso. Esto puede estar asociado justamente con la generación de algunas enfermedades eh, y que en el futuro ocasionarían mayores gastos al Estado en materia de salud y que por lo tanto
tienen que siempre de alguna manera ser contrarrestadas, ¿no? Otro caso de externalidad negativa que es poco discutida es justamente la compra de vehículos. Cuando uno adquiere un vehículo, esto genera numerosos efectos negativos, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? A costa del beneficio de la comodidad de cada uno de transportarnos. Por ejemplo, genera contaminación ambiental a través de la emisión de dióxido de carbono. También genera contaminación sonora cuando uno toca en exceso la bocina. Y también genera mayor tráfico en las vías de transporte, así como un mayor desgaste en las pistas y carreteras por donde uno transita, ¿no? Entonces, como las personas que adquieren un carro no necesariamente internalizan estos costos o estos efectos negativos que genera sobre la sociedad, es que el Estado tiene que corregir esta externalidad negativa, ¿no? Y frente a este tipo de situaciones, de externalidades, las soluciones que se han podido desarrollar a lo largo de la historia son cuatro, ¿no? La primera tiene que ver con impuestos, ¿no? Es por eso que en realidad el Estado le aplica el impuesto selectivo al consumo de los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, a las bebidas azucaradas, a algunos vehículos que emiten demasiada contaminación, ¿no? Para poder tratar de internalizar los costos que genera la compra, los costos que genera sobre la sociedad ese tipo de compras, ¿no? La adquisición de ese tipo de bienes. Eh, por el contrario, bueno, mejor dicho, de manera complementaria, hay una alternativa medio moderna, ¿no? Que son las licencias, ¿no? Las licencias de uso, las licencias de emisión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una fábrica que contamina y que bota CO2 al aire, dióxido de carbono al aire, lo que puede hacer el Estado es ponerle un medidor para verificar la cantidad de emisiones que realiza y decirle, mira, tú máximo puedes emitir una cantidad X de CO2, ¿no? De dióxido de carbono. La ventaja de estas licencias es de que, digamos, una empresa puede comercializarlas, o sea, si yo tengo mi fábrica, puedo venderle mi licencia a otra, y de esta manera se puede, digamos, generar un mercado de carbón, ¿no? Logrando que la contaminación tenga un precio. Entonces, si una empresa quiere contaminar más, va a tener que pagar un mayor precio o migrar sus procesos hacia unos más amigables con el medio ambiente, de tal manera en que puedan internalizar el efecto negativo de la contaminación que generan con su fábrica, ¿no? Otro ejemplo más complejo de implementar es la internalización que ocurre cuando se concentran empresas, ¿no? Esto generalmente se da en el caso de las externalidades positivas, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que hay un campo y en este campo tenemos a dos tipos de productores, ¿ya? Tenemos a productores, por un lado, que tienen abejas, ¿no? O sea, un apicultor, y por otro lado, un productor de flores. El productor de flores se beneficia de las abejas, pues estas polinizan las flores ayudando a que puedan desarrollarse mucho más rápido, ¿no? Pero a la vez el apicultor se beneficia de las flores porque las flores son alimento para el crecimiento de sus abejas. Y por lo tanto, eso hace que produzcan más miel. Pero como ambos tienen un rubro de producción diferente, ninguno de estos internaliza los beneficios que le genera al otro, ¿no? Las externalidades positivas que le genera al otro. Entonces, una forma de que internalicen estos beneficios eh, es que puedan justamente juntarse y conformar una sola empresa que produzca tanto miel y flores, ¿no? De esta manera estarían recogiendo mejor las externalidades positivas que se generaban cuando ambos producían de manera separada. Finalmente, una de las soluciones que propuso Ronald Coase con su teorema es justamente el- el que está vinculado al costo que uno debe pagar, digamos, por algún bien que ya desea demasiado, ¿no? O sea, y esto creo que se va a poder entender mejor a través de un ejemplo. Em, por ejemplo, digamos que a mí me gusta tocar la batería y de las noches, por las noches, ¿no? Y soy encima un baterista metalero, ¿no? Un baterista metalero que le encanta reventar la tarima y reventar, digamos, los platos, porque recién llego a la casa en la noche, ¿no? Después de haber trabajado.
Eh, entonces, esto de aquí lo que genera es una externalidad positiva para mí, mejor dicho, me genera satisfacción a mí, pero le genera una externalidad negativa a las personas que son mis vecinos, porque definitivamente, incluso si yo vivo en un edificio, mis vecinos, lo más probable es de que en las horas de la noche quieran dormir, ¿no? Entonces, lo que en realidad te dice la teoría de Coase para poder solucionar esta externalidad negativa es que independientemente de quién tenga el derecho sobre el ruido, eh, o sobre dormir en las noches, lo que se demuestra es que siempre la persona que valora más ese bien será el que se quede con ese derecho. No supongamos que para mí tocar batería me da una utilidad de 100, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer o lo que puedo de alguna manera decirle, mira, si tú quieres que yo no toque batería y que tú puedas dormir, tú me puedes dar 100, no, y yo me voy a otro lado a un estudio y ahí toco batería y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, de esa manera, si es que los dos tenemos, digamos, costos de transacción bajos, lo que podemos finalmente es llegar a un acuerdo, a un mutuo acuerdo, a través del cual cada uno pueda tener su espacio para dormir y también para tocar batería, ¿no? Esa es una solución. ¿No? Pero para eso justamente hay que tener costos de transacción bajos, es decir, puedo tener un entendimiento muy bueno con mi vecino y también que los derechos de propiedad estén sumamente bien definidos, ¿no? En este caso creo que yo tendría las de perder porque generalmente los derechos sobre el sonido en las noches ya prácticamente están definidos por ordenanzas municipales a través de las cuales eh, te dicen si es que puedes por encima o por debajo de un decibel hacer una determinada cantidad de sonido, ¿no? Finalmente, ya para terminar con la parte del rol del Estado, ¿no? El rol del Estado en la economía, es justamente la simetría de información, ¿no? La última falla que tiene que ver con resolver, que tiene que resolver el Estado, son las asimetrías de información en los mercados incompletos, ¿no? Esta situación se da cuando una persona posee más información sobre el bien o servicio que la otra persona que necesita o quiere comprar, ¿no? Un ejemplo de esto es justamente el de los autos usados, ¿no? Quien tiene mayor información sobre la calidad y el estado de este bien es el dueño de ese vehículo. Eh, por ejemplo, si yo quiero comprar un auto usado, es probable que sepa muy poco sobre la calidad de ese vehículo en comparación con quien es el dueño de ese carro. Yo como comprador tengo muy poca información antes de la transacción en cuanto a los choques que ha tenido el auto, la cantidad de veces que ha ido a mantenimiento, si el kilometraje es verdadero o no, si es que el timón es cambiado o no, o si el motor se encuentra en óptimas condiciones, ¿no? No sé toda la historia del carro. Esta falla lo que nos dice la teoría es que va a generar que al final en el mercado de vehículos usados solamente se usen o se vendan, mejor dicho, se comercialicen autos de muy baja calidad, ¿no? ¿Y esto por qué? La manera de entender esto de forma más sencilla es a través de un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos dos tipos de vehículos en el mercado de carros usados, ¿no? Carros de relativa calidad, ¿no? Que valen unos $10.000 y carros de baja calidad que valen unos $5.000. Yo como comprador a priori y sin mucha información, no sé qué tipo de carro estoy comprando, ¿no? Uno de alta calidad o de mala calidad. Entonces, como sé que su costo puede estar entre 5.000 y 10.000, yo voy a ofrecer un monto, por ejemplo, de $7.500, ¿no? Uno que esté más o menos a la mitad de ambos. Pero ese precio, los únicos que van a querer ofrecer sus carros para vender son los de baja calidad, generando incentivos a que solo haya carros de baja calidad en el mercado, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se necesita es de que haya mecanismos a través de los cuales se pueda ofrecer garantías, ¿no? Frente a este tipo de garantías, ¿no? Frente a este tipo de transacciones, ¿no? Normalmente hay sistemas de garantías en otros países a través de los cuales uno puede activarlas cuando no necesariamente han adquirido los bienes de la calidad que uno esperaba, ¿no? Eh, entonces, de esa manera se podría llevar a que los consumidores no terminen siempre ofreciendo un precio bajo que los lleve a tener carros de baja calidad.
Otro ejemplo, del lado contrario, es el ejemplo de los seguros, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una empresa de seguros y te vendo un seguro de vida o un seguro vehicular, yo no sé por adelantado si eres una persona a la cual le gustan los deportes de alto riesgo o si tal vez eres un conductor que se cree actor de Rápidos y Furiosos, ¿no? O si eres un amante de la velocidad y te gustan las maniobras peligrosas como este, esta persona, ¿no? Que está acá a la derecha, que está montando su moto parada. Entonces, al final esto nos lleva a una situación ineficiente en la que probablemente yo como empresa aseguradora, por el historial de muchos conductores avesados o de personas muy aventureras, cobre una prima o una tarifa mucho mayor por brindarte un seguro, no perjudicándote si en efecto eres una persona que maneja bien o que tiene hábitos totalmente responsables y no manejas una mototaxi de esta manera, ¿no? Estas fallas justamente también deberían ser corregidas por el Estado y hay espacio justamente para que el Estado pueda intervenir, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos es la parte en la cual se justifica o encontramos una justificación para el actuar y la intervención del Estado en la economía. Y ahora ya para poder cerrar, vamos a tocar brevemente uno de los desafíos de política que considero que es uno de los más relevantes para el país, que es justamente el reto de la informalidad, ¿no? El reto de la informalidad es sumamente importante para el país porque nos ocasiona bajos niveles de productividad, ya que las personas o las empresas informales de manera recurrente tienen que esconderse de las autoridades, entonces por lo tanto siempre mantienen niveles pequeños de operaciones y por el solo hecho de tratar siempre de andar en las sombras, no pueden ellos, por ejemplo, publicitar sus productos, no pueden acceder a mejores tecnologías, no pueden acceder a servicios públicos de desarrollo empresarial, ¿no? Entonces, eso finalmente termina derivando en bajos niveles de productividad, no solamente de las empresas, sino también de los trabajadores que están dentro de esas empresas, ¿no? Otro tema importante de este problema es de que la informalidad genera poco acceso a los sistemas de protección social, ¿no? La mayoría de trabajadores informales no cotiza a un sistema de pensiones y también se encuentra muchas veces desprotegido a eventos de alto riesgo como accidentes, por ejemplo, en los centros de trabajo, ¿no? Debido a que justamente no tienen acceso a un seguro de salud, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto con mayor severidad el año pasado, ¿no? En el cual muchas personas han quedado justamente de la manera mucho más vulnerable frente a situaciones de alto riesgo, como por ejemplo el tema en el cual, en el momento en el que se declaró cuarentena general para todas las personas, ¿no? Había muy pocas personas que tenían la facilidad de poder trabajar desde sus casas o muy pocas personas que tenían la facilidad, digamos, de contar con estos mecanismos de aseguramiento que de alguna manera les permitieron compensar la caída de ingresos que hubo durante ese momento, ¿no? Y un aspecto final por el cual es necesario combatir la informalidad es que la informalidad erosiona grande y fuertemente la recaudación de impuestos, ¿no? Las economías más informales tienden a recaudar mucho menos impuestos porque las escalas de sus operaciones son pequeñas y aparte también tratan siempre de mantenerse al margen de las autoridades. Y ese es un problema muy grave porque mientras menos impuestos recaudemos, menos servicios públicos se van a proveer y entonces terminamos generando todo un círculo vicioso de informalidad, bajos impuestos, bajos servicios públicos, bajos niveles de productividad y bajos niveles de acceso a sistemas de protección social que terminan perjudicando nuestra capacidad de crecimiento en el largo plazo. Eh, la informalidad ha sido, digamos, o es uno de los problemas más persistentes que hemos tenido en el país. Si bien entre el 2007 y el 2019 logramos reducirla en el 80, de 80% a 72%, este avance ha sido muy, pero muy lento, ¿no? Menos de un punto porcentual por año. Y lo peor de todo es que en el 2020 revertimos prácticamente 9 años de avance, en teoría,
de lucha contra la informalidad, ¿no? En el 2020 hemos llegado prácticamente a los mismos niveles de informalidad que teníamos en el 2011. ¿No? Entonces, es un problema sumamente importante, ya les comenté las consecuencias, y es necesario verlo porque en el último año se ha incrementado a niveles que no teníamos desde hace 9 años. Al 2018, la informalidad que exhibe el Perú, que exhibía el Perú, eh, se encuentra 20 puntos porcentuales por encima de lo que deberíamos tener. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Justamente comparando los niveles de informalidad que están en el eje horizontal, acá en el eje horizontal, y los niveles del PIB per cápita, que son los niveles de ingreso por habitante que tiene cada uno de los países. Según nuestros niveles de ingreso, Perú tiene estos niveles de ingreso, nuestros niveles de informalidad deberían estar aquí. Uy, voy a poner ahorita un puntito, a ver, déjame un segundo. Nuestros niveles de informalidad deberían estar aquí, ¿ya? Pero hay diversos factores, diversas fallas, diversas distorsiones que finalmente hacen de que nosotros tengamos niveles de informalidad 20 puntos porcentuales por encima de lo que deberíamos tener e incluso 40 puntos por encima de lo que tiene, por ejemplo, Chile o lo que tiene Uruguay. ¿No? Entonces, la pregunta acá que cae eh, por su propio peso es ¿por qué? Y lo que nos cuenta la literatura es de que no existe una sola causa o una sola explicación para un fenómeno tan complejo como la informalidad, ¿no? De hecho, una de las personas que ha estudiado más la informalidad en el mundo es justamente un peruano llamado Norman Loaiza. Norman Loaiza desarrolla todo un marco conceptual a través del cual señala que son la falta de desarrollo, ¿no? Reflejada, por ejemplo, en los bajos niveles de acumulación de capital humano, en las estructuras productivas muy intensivas, en el uso de sectores, o mejor dicho, de estructuras productivas en las que es mucho más predominante industrias primarias, no de baja productividad, unido al temas de mala gobernanza, ¿no? Como por ejemplo al mal funcionamiento del Estado, a regulaciones asfixiantes, a instituciones que no brindan adecuados servicios públicos, ¿no? La mezcla de esas dos cosas termina generando niveles de informalidad altos, ¿no? Eh, los niveles de informalidad altos justamente se generan por la convergencia o la confluencia de estos dos factores, ¿no? La falta de desarrollo y la falta de gobernanza. Y uno de los hallazgos que encuentra Norman Loaiza es de que la diferencia entre los niveles de informalidad de Perú con los que tiene Chile, es decir, estos 40 puntos porcentuales, disculpen por estos números tan feos, la diferencia de 40 puntos porcentuales se explica en un 70% por los bajos niveles de gobernanza, es decir, porque nuestras instituciones funcionan peor de las que funcionan en Chile, y 30% por el tema de falta de desarrollo, ¿no? Es decir, por, digamos, bajos niveles educativos, bajos niveles de comprensión lectora, bajos niveles de razonamiento matemático, bajos niveles de entrenamiento de la fuerza laboral, ¿no? Son los que ocasionan, digamos, 30% de la diferencia que tenemos con el caso de Chile. El otro gran porcentaje, que es el 70%, responde justamente a la mala gobernanza. Y esta mala gobernanza, como les comentaba, se ve reflejada en regulaciones que son asfixiantes, en instituciones que cobran muchas veces coimas, ¿no? Por ejemplo, para poder darte una licencia, y así sucesivamente. Hay numerosos ejemplos que se pueden encontrar en el Perú vinculados a eso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto se aplica esta teoría en el caso peruano utilizando datos regionales, ¿ya? Vamos a ver qué tanto explican, ¿no? Las diferencias en los niveles de desarrollo, las diferencias de informalidad, ¿no? Las brechas de informalidad. Acá hay un pequeño error, debería estar resaltado Lambayeque, pero está resaltado Piura. Voy a resaltar
Lambayeque. Aquí lo que tenemos es la relación entre informalidad laboral, como porcentaje de la población económicamente activa ocupada, es decir, toda la población empleada, y el logro educativo, que son los años de promedio de estudio alcanzados por la población de 15 años a más. Lo que vemos que hay una relación inversa, ¿no? Mientras mayores niveles de logros educativos o mayores niveles de acumulación de capital humano se tengan, menores son los niveles de informalidad. ¿No? Entonces, vemos, por ejemplo, que Lambayeque, para los niveles de entrenamiento que tiene, está, digamos, muy por debajo de los niveles de informalidad que les predeciría. Entonces, eso significa de que Lambayeque ha hecho relativamente las cosas bien, pero todavía se encuentra lejos de lo que tiene, por ejemplo, departamentos como Lima. Mientras que Lambayeque tiene cerca de 72% de informalidad laboral, Lima tiene casi 12 puntos porcentuales menos, ¿no? Entonces, estas diferencias, dado el gráfico, se pueden explicar o se podrían reducir con la mejora del logro educativo de toda la población de 15 años a más, es decir, mejorando los niveles de entrenamiento y de capacitación de toda la fuerza laboral. ¿Cómo? Pueden expandir, por ejemplo, los niveles de educación superior, tanto universitaria como no universitaria, y facilitarle también el acceso a personas que solamente terminan la secundaria a herramientas como por ejemplo la certificación o normalización de competencias que demanda el sector laboral, ¿no? De alguna manera, eso puede ayudar a elevar los años promedio de estudio alcanzados por la población de 15 años o más. El otro tema que tenemos que ver para poder explicar la informalidad tenía que ver con la mala gobernanza, ¿no? Y una de las cosas que explica la mala gobernanza es de que el entorno para hacer negocios en el país es sumamente complejo, es mucho más complejo de lo que, por ejemplo, tienen países como Chile, ¿no? Por ejemplo, mientras que en Perú nos demoramos 26 días para abrir un negocio, en Chile se demoran 4 días, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? De que las licencias municipales se demoran 14 días en poder ser entregadas, mientras de que allá en Chile se demora solamente uno, ¿no? Entonces, ahí más o menos uno ya va encontrando las razones por las cuales nosotros tenemos mayores niveles de informalidad que Chile, ¿no? Y acá nosotros podemos ver también, digamos, un ejemplo más aplicado al caso peruano, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, es de que la informalidad, ¿no? En micro y pequeñas empresas es mayor en regiones en donde hay mayores barreras al emprendimiento, en donde se toman mayores días abrir, por ejemplo, una empresa. Vemos, por ejemplo, que Lambayeque toma cerca de 70 días, más de 2 meses, abrir un negocio, abrir una empresa de manera formal, mientras que en Lima esto es prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros tranquilamente encontrar las diferencias o las razones por las cuales existen tantas diferencias entre los niveles de informalidad de las micro y pequeñas empresas entre Lima y Lambayeque. Mientras que Lambayeque tiene casi el 80% de las MIPES en situación de informalidad, Lima y Arequipa tienen prácticamente en promedio 55% de las MIPES en situación de informalidad. Y esto podría deberse en gran parte, digamos, a las facilidades que brinda Lima y Arequipa para poder desarrollar nuevos emprendimientos. Entonces, una recomendación de política que sale aquí es poder hacer mucho más sencillo los trámites para poder abrir una nueva empresa. Otro de los temas que también tiene que ver con la mala gobernanza tiene que ver con las regulaciones laborales que impiden que más personas puedan entrar a la formalidad. Y acá me voy a centrar específicamente en el gráfico de la izquierda. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es de que el 38% de las microempresas formales no utilizan contratos laborales no utilizan contratos laborales para poder justamente tener una relación con sus trabajadores, sino más bien los tiene, digamos, de una manera informal, ¿no? Sin contratos, ¿no? Y eso encima es en una encuesta realizada en microempresas que son formales y que venden más de 20 UITs. Esto quiere decir de que en realidad hay muchas empresas que por más de que sean formales en el ámbito tributario, en el ámbito municipal, lo que sucede es de que por la cantidad enorme de regulaciones laborales que tienen que cumplir y por la complejidad y los costos que implica hacerlo, prefieren no tenerlos dentro de sus planillas,
¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad para poder tratar de, sin perjudicar los beneficios y derechos laborales de las personas, encontrar mecanismos que compensen estos costos justamente en los segmentos empresariales de menor tamaño, en los cuales hay mayores niveles de informalidad y en los que los niveles de productividad no necesariamente te dan en la escala suficiente para poder cumplir con esos costos de tener, digamos, a todos tus trabajadores en el sistema, en planilla, ¿no? Porque recordemos que para que un trabajador esté en planilla, tienes que reconocerle una serie de beneficios laborales, que no está para nada mal, pero sino que para algunas empresas se les hace sumamente oneroso. Entonces, en muchos países, en muchas otras economías, lo que se hace, digamos, es tratar de juntar un apoyo entre el Estado y entre la empresa privada para justamente tratar de resolver estos costos. Incluso también desde hace bastante tiempo, estos costos se han tratado de venir reduciendo a través de regímenes especiales de contratación para el caso de la microempresa y en el caso de la pequeña empresa. Pero lo que sucede es de que estos mecanismos no están todavía suficientemente difundidos y suficientemente conocidos por todos los micro y pequeños empresarios. Finalmente, un tema que tiene que ver con la informalidad es de que la competencia generada por negocios informales limita el crecimiento de las empresas. En el lado de la izquierda, lo que tenemos es de que las empresas manifiestan cuáles son sus principales problemas que limitan su crecimiento y señalan que el principal problema para 40% de las empresas encuestadas es la incompetencia de los negocios informales. ¿Por qué es esto un problema? Porque las empresas informales no asumen los costos que una empresa formal asume, por ejemplo, para poder obtener registros sanitarios, para poder tener licencias municipales, para poder tener su licencia de construcción civil, perdón, de defensa civil, ¿no? Entonces, eso termina generando de que las empresas informales vendan a un precio menor que el de las empresas formales. Entonces, esas empresas formales finalmente pierden mercado frente a estas empresas informales porque les quitan ciertos clientes por los menores precios que pueden llegar a ofrecer. Y esto de alguna manera es perjudicial, porque si las empresas no pueden crecer, entonces, ¿de qué manera nosotros incrementamos la productividad de nuestro sector empresarial? Siempre vamos a tener una estructura empresarial atomizada, caracterizada por la mayor presencia de empresas informales o de empresas de pequeño tamaño, como vemos, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, ¿no? En el gráfico de la derecha vemos de que la mayoría de nuestras empresas está justamente situada entre 2 a 3 trabajadores, nuestras empresas formales de la N, ¿no? Mientras que en Chile, la mayoría de empresas que están encuestadas en sus bases de datos tienen entre 6 a 7 trabajadores, lo cual da cuenta de alguna escala ligeramente superior en el tamaño de la estructura empresarial que ellos tienen dentro del sector formal. Entonces, esto de acá debería llamarnos a la reflexión para ver a la informalidad, si bien es cierto como un mecanismo de escape, como un mecanismo de salida para muchas personas, también como un problema que limita el crecimiento agregado del país y también de nuestro sector empresarial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en estos casos? ¿No? Recurriendo un poquito a todos los conceptos que hemos visto al inicio de la clase. ¿Cómo encontramos una buena política para el caso de la informalidad? Tenemos justamente que encontrar mecanismos, instrumentos de apoyo, herramientas que permitan maximizar la productividad de la sociedad en su conjunto, ¿no? Justamente permitiendo de que más empresas y más trabajadores puedan trasladarse a la formalidad, ¿no? Entendiendo, teniendo políticas que puedan contribuir a que más personas accedan a un trabajo formal también, ¿no? Y también justamente a través de políticas que puedan permitir una reducción de las barreras o las trabas burocráticas que limitan la actividad empresarial a través justamente de regulaciones excesivas, onerosas y que lo único que hacen es desincentivar de que las personas puedan tener sus negocios formales. ¿No? Entonces, eso en realidad es un poco el contenido que quería mostrarles el día de hoy. Hasta aquí es mi presentación y estoy atento a las preguntas que puedan llegar a hacerme por el canal de preguntas y respuestas. Ya, a ver, voy a responder un par. A ver, vamos a ver.
Mm, a ver, acá Julio Diego Correa Horna nos pregunta, buenas tardes, ¿se podría decir que la informalidad aumentó en el último periodo debido a las trabas burocráticas que imponen las municipalidades? Tengo entendido que gracias al NRU se facilitó bastante que miles de pequeños emprendedores puedan pagar sus tributos y emitir comprobantes de pago, lo cual debería ayudar a reducir la informalidad. Gracias por tu pregunta, Julio. En realidad, es muy bueno que podamos partir de aquí, eh, teniendo en cuenta de que nuevamente la informalidad no solamente tiene que verse desde un punto de vista netamente tributario, ¿no? Es decir, hay muchas empresas que pueden ser formales en lo tributario, formales en lo municipal, es decir, tienen su RUS, tienen también su licencia municipal, pero a la hora de la hora no tienen, por ejemplo, a sus trabajadores en planilla, ¿no? Entonces, el problema va por el lado de que muchas veces los costos que implica tener dentro de planilla a varios de tus colaboradores, a varios de tus trabajadores, hace de que tú, por ejemplo, los llevas a tener esta situación que les comenté en esta parte de acá, ¿no? Los llevas a tener a una situación sin contratos. Miren, estas acá son microempresas formales. Estas son pequeñas empresas formales, medianas y grandes empresas formales, pero a pesar de que son formales, no utilizan contratos laborales y ellos mismos lo manifiestan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir de que eh, hay diversos costos de que podrían estar justamente desincentivando a que las empresas contraten de manera formal a sus trabajadores, ¿no? Es mejor dicho, que siquiera tengan que siquiera tengan la intención de utilizar contratos con ellos, ¿no? Porque incluso también en muchos casos, el solo hecho de que ya estés en planilla implica de que te van a descontar impuestos y implica también de que te van a descontar la AFP, ¿no? E implica también de que el empleador te va a tener que pagar un seguro de salud, que en algunos casos incluso te podría llegar a pagarlo a ti. Entonces, eh, desde el lado del trabajador y desde el lado de la empresa pueden haber muchos incentivos a que en realidad no se materialice el contrato laboral porque te van a descontar muchas cosas. Entonces, en esos casos siempre lo que hay que hacer es encontrar un balance de políticas que permitan justamente compensar estos costos a las empresas de menor tamaño, no a todas. Evidentemente hay algunas que tienen una mayor productividad y que por lo tanto pueden afrontar esta estructura de costos. Pero, por ejemplo, micro y pequeñas empresas que recién están empezando, que tienen una escala de negocios y operaciones relativamente limitada, sí vendría, digamos, o sí tendría, digamos, un efecto sumamente positivo por parte de, por ejemplo, subsidios a la planilla por parte del Estado, ¿no? Eso en el caso de la pregunta, también preguntaste si es que se incrementó respecto a esto. Nuevamente, no es solamente un factor. El año pasado hubieron mil y un factores vinculados al hecho de que se hizo mucho más difícil encontrar un empleo formal, ¿no? La mayoría de empresas formales eh, enfrentó la, la caída de demanda enorme que tuvimos en el segundo y tercer trimestre del año, ¿no? Acuérdense de que el año pasado el PBI cayó cerca de 40% en el segundo trimestre, y no nos recuperamos hasta casi actualmente, ¿no? Entonces, la mayoría de empresas formales, si es que no puede vender, no tiene tampoco mucha lógica que contrate más trabajadores. Entonces, por lo tanto, la mayoría de trabajadores termina encontrando la opción de ganarse la vida en el sector informal de la economía, ¿no? Eh, Espero haber respondido a tu pregunta, Julio. Voy a tratar de responder un par más antes ya de irnos. Em, mm, A ver, otra más. Ah, a ver, Franco Mamani pregunta, ¿cuál ha sido el desempeño de los gobiernos regionales en la ejecución de proyectos que beneficien a su población?
¿Qué tanto incide la gobernanza para generar el clima de inversiones? Esto creo que lo explicó ayer Diego Macera en su exposición y espero de que pronto puedan, creo que la pueden ver nuevamente en nuestro canal de Facebook, ¿no? Justamente ahí habla un poco acerca de cuáles son los retos de la inversión pública dentro de la región Lambayeque, ahí les pueden encontrar más información. Mm, A ver, aquí Cristel Moreira pregunta, en el corto plazo, ¿qué reformas serían más recomendables para reducir la informalidad en este gobierno? Ya que salieron más emprendedores e informales por la pandemia, pero tienen visión a futuro de negocio. ¿Por qué tantos requisitos a diferencia de Chile? Es una muy buena pregunta. Em, las reformas más recomendables, en realidad, como trataría de ponerlas desde este punto de vista, ¿no? Reformas que vayan orientadas justamente a mejorar la falta de desarrollo que tenemos, ¿no? Justamente a través de políticas que mejoren el grado de entrenamiento de nuestra fuerza laboral, ¿no? A través justamente de programas de capacitación masivos, de programas de certificación de habilidades y de competencias acordes a las necesidades del sector privado, a través justamente también de una reforma, de la continuidad de la reforma universitaria, por ejemplo, ¿no? Que uno puede ponerse a pensar, ¿no? Oye, pero ¿qué tiene que ver la reforma universitaria con la informalidad? Tiene que ver mucho, en realidad, porque si no tenemos una educación superior de muy buena calidad, lo más probable es de que sigamos teniendo jóvenes que salgan a la calle, al mercado de trabajo, mejor dicho, con las habilidades que en realidad el mercado no está exigiendo. Entonces, por lo tanto, estas personas, por más que hayan estudiado una carrera, han estudiado una carrera que tal vez no les sea útil a alguna empresa, y terminen, digamos, refugiándose en empleos informales, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que podría hacerse, ¿no? Una de las reformas, pero también hay otras reformas que están vinculadas, por ejemplo, con la mala gobernanza, ¿no? Por ejemplo, hay una reforma de la cual no se habla mucho, pero hay una reforma que tiene que ver con el lado, por ejemplo, de la transformación de los servicios de desarrollo productivo que brinda el Estado. ¿No? Servicios de desarrollo productivo, entiéndanse como aquellos servicios que tienen que ver, como por ejemplo, con la adopción de estándares de calidad, con la adopción de tecnologías de la información, con también el acompañamiento de las empresas para que puedan desarrollar un plan de negocios acorde a las necesidades del mercado, ¿no? Para que no estén, digamos, como que generando negocios simplemente porque consideraron de que es una buena idea, ¿no? Porque la vieron en Instagram o porque la vieron en Facebook o porque la vio o porque te la dijo fulanito de tal, ¿no? Sino que en realidad porque esté premeditada, porque esté pensada de acuerdo, digamos, a atender un nicho de mercado específico sobre el cual uno va a poder generar una rentabilidad esperada sobre la base de una inversión que uno ejecuta, ¿no? Entonces, hay que tratar justamente de que los negocios sean lo mucho más profesional posible y que no necesariamente sean netamente un tema de oportunidad de emprendimiento, sino de que veamos siempre esto de la manera más estratégica posible y ahí los servicios públicos de desarrollo empresarial, como por ejemplo los que brinda Produce a través de los centros de desarrollo empresarial, los programas de capacitación que brinda también, tienen, digamos, un enorme espacio para poder mejorar. Acá en Chiclayo tenían, si no me equivoco, un centro de desarrollo empresarial en la Universidad eh, Santo Toribio de Mogrovejo, si no me equivoco, en el USAT, ahí tenía, si no me equivoco, uno. Ahora no sé si están atendiendo de manera virtual, pero estoy casi seguro de que había uno ahí en alianza con la USAD y también con la Cámara de Comercio. Eso es muy importante. La otra reforma tiene que ver con el tema de la simplificación administrativa, ¿no? Y lo hemos visto acá. ¿Cómo puede ser posible de que en Lambayeque se demore más de 70 días en brindarte la licencia de funcionamiento para que puedas abrir una empresa, ¿no? Mientras que en Lima se demora prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, ahí justamente hay un espacio grande de poder, digamos, digitalizar procesos, ordenarlos, hacerlos mucho más predecibles, de tal manera en que el emprendimiento, en vez de ser una tarea compleja, sea una tarea sumamente sencilla para cualquier persona que tiene la voluntad de hacerlo.
¿no? Y finalmente, el tema también de la mala gobernanza está vinculado al tema de la reforma laboral, ¿no? Actualmente tenemos todo un marco normativo laboral que, si bien es cierto, brinda todos los beneficios laborales a los trabajadores que se puede tener, y eso está sumamente bien. Hay muchas empresas, como les he comentado, de que no pueden asumir esos costos por la baja productividad que tienen, ¿no? Entonces, una manera, si bien en el largo plazo se puede, digamos, trabajar sobre la productividad de las empresas, una manera es tratando de reducir un poco más esos costos, ¿no? Y felizmente, durante los últimos años, lo que se ha tratado es justamente de tener regímenes especiales para cada una de estas empresas, regímenes laborales especiales, ¿no? En donde asumen menores costos o que asumen costos de acuerdo al tamaño de sus operaciones. Entonces, eso más o menos sería ese tipo de reformas. Un instrumento sumamente interesante que también se ha hablado poco es justamente los subsidios a la planilla, que deberían explotarse un poquito más, ¿no? Y también los servicios de intermediación laboral, ¿no? Muchas veces tenemos las capacidades, pero no podemos encontrar el empleo que más se nos acomode, ¿no? Y en otros países, las bolsas de trabajo, los centros de empleo son sumamente colaboradores, sumamente atentos, ¿no? Y proactivos en el sentido de que yo tengo un determinado perfil y ellos tratan siempre de buscarte la mejor manera de insertarte al mercado laboral, ¿no? Incluso te ayudan a hacer tu CV, te ayudan a hacer, digamos, a prepararte para una entrevista, cosas por el estilo, y creo que hay un espacio sumamente interesante de oportunidad de mejora de los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo a través de sus programas de empleabilidad para poder incrementar no solamente el alcance, sino también la eficiencia de cada uno de estos servicios, ¿no? Este, bueno, yo creería que ya hemos terminado por el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por su presencia y también por las preguntas que han dado. Este, Quiero invitarlos a que sigan todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, en Twitter, ¿no? También en LinkedIn, en YouTube, para que estén atentos a las cosas que vamos a venir sacando. La próxima semana es muy probable que saquemos el nuevo índice de competitividad regional, así que estén atentos a esa y a varias otras cosas más que estoy seguro que les va a servir de utilidad para cualquier aspecto económico que requieran ustedes buscar en el futuro. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia el día de hoy y ya nos vemos hasta alguna otra oportunidad. Muchas gracias.